Bienvenidos amigos de Perú 21, mi nombre es Oscar Quispe. Hay información que gran parte de la prensa televisiva no ha querido publicar acerca del señor Pedro Castillo, actual candidato a la presidencia por el partido Perú Libre. Perú Libre es el partido que tiene como dueño al señor Vladimir Cerrón, exgobernador regional de Junín, y actualmente con una condena vigente por corrupción. Pero, ¿cuál es esta información? ¿Por qué ustedes no lo han visto en los canales de señal abierta y en los canales por cable? Pues bien, en Perú 21 nosotros se la hemos enseñado, la hemos cotejado para que usted pueda tranquilamente saber quién es realmente Pedro Castillo. Pues bien, las peligrosas relaciones entre Pedro Castillo y el Movadef. ¿Por qué hablamos de relaciones entre Pedro Castillo y el Movadef? Porque cuando al señor Castillo le han preguntado qué es lo que lo une con el Movadef, él ha dicho que nada. Él ha dicho que no tiene ninguna relación, que él es un simple profesor de escuela, que es un rondero. Sin embargo, nosotros sabemos que eso no es cierto. Y gran parte de la prensa sabe que eso no es cierto. El señor Pedro Castillo en el 2017 tomó notoriedad pública. ¿Por qué? Porque se presentó como el presidente del Comité Nacional de Lucha del CONARE-SUTEC. Y aquí vamos a comprender cuál es la importancia del CONARE-SUTEC. El CONARE-SUTEC no es un sindicato de profesores, como en algunos medios lo quieren hacer ver. No. El CONARE-SUTEC es una facción que nace a partir del Plan de Reconstitución de Sendero Luminoso. El CONARE es un organismo generado de Sendero Luminoso. Pero eso no se lo voy a contar yo. Para eso nosotros entrevistamos al profesor e investigador Pedro Yaranga. Vamos a ver qué nos dice él del CONARE. CONARE en realidad nace más o menos entre el 2005 al 2006 en ese enfrentamiento por el control del Sindicato Nacional de Profesores. Por una parte, el sindicato general dominado por Patria Roja y por otra parte, la parte de Sierra Centro-Sur, que no se identificaban directa con Patria Roja. Entonces ahí nace CONARE, dirigido inicialmente por Robert Huaynalaya, ¿no? O sea, la propuesta fue más o menos entre Huancayo y Huancavelica. Robert Huaynalaya, obviamente era un admirador de la línea de Sendero Luminoso, ¿no? Abiertamente, y poco a poco ha ido, con ese lenguaje tan duro, ha ido creciendo entre Huancayo, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac. Finalmente casi se ha distribuido en gran parte de la Sierra Centro-Sur y parte de Cajamarca, ¿no? Así han continuado, pero netamente ya de abierta relación como brazo político de la organización Sendero Luminoso. El CONARE no es un simple sindicato de profesores. El CONARE nació bajo los lineamientos de la organización terrorista Sendero Luminoso. Y este grupo radical lo hereda en el 2017 Pedro Castillo. ¿Por qué? Como vemos en estas imágenes, en junio del 2017, él fue elegido en la Convención Nacional de Bases del CONARE-SUTEC, fue elegido como el presidente del Comité de Lucha, es decir, como la persona que iba a liderar la huelga de maestros, como la persona que iba a ser el vocero de los maestros que estaban afiliados al CONARE-SUTEC, ¿verdad? Y a partir de allí nosotros conocimos a Pedro Castillo, conocimos cuáles eran sus verdaderas intenciones. Pero déjeme contarle un poco quién elige y quién acompañó a Pedro Castillo en esta aventura. Pues bien, son personajes que están o relacionados o formaron parte del Movadef, o este otro organismo de fachada de la organización terrorista Sendero Luminoso. Es por eso que quiero primero enseñarles la fotografía donde aparece el señor Pedro Castillo con César Tito Rojas. Vamos a ver esta imagen. Y les voy a leer un poco lo que nosotros hemos publicado en Perú 21 sobre César Tito Rojas.
En el 2013, el CONARE pasó a ser dirigido desde Huancayo por César Tito Rojas, un personaje que 3 años antes había sido parte de la cúpula del Movadef, según los documentos de la DIRCOTE. En noviembre de 2010, Tito Rojas formó parte del comité electoral que eligió a la directiva nacional del brazo político de Sendero Luminoso, cuando éste intentó inscribirse como partido político ante el Jurado Nacional de Elecciones. Allí vemos al señor Tito Rojas con el señor Pedro Castillo. Pero veamos un siguiente documento que obra en el Congreso de la República desde el 2017. Es un documento de las referencias de Hugo Tito Rojas que se elaboró a partir de la investigación de la DIRCOTE. Ya hemos dicho, fue dirigente del Movadef en Puno, ¿verdad? Entre el 2000 al 2004 efectuó visitas a internos por terrorismo, o sea, a presos por terrorismo de la organización terrorista Sendero Luminoso en el establecimiento penitenciario de Yanamayo, ¿verdad? En el 2012 participó en el paro del CONARE Sute en la región Puno, en donde se manifestó públicamente ser militante del Movadef. En el 2014, la Fiscalía lo denuncia por el presunto delito de terrorismo, junto a los otros 9 fundadores del CONARE Sute: Efraín Condori Ramos, Timoteo Cruz Murillo, Lucio Cayo Cayacta. Y quiero que se grabe bien ese nombre porque vamos a hablar de él más adelante. Lucio Cayo Cayacta, Vilma Tueros y Carlos Albújar Ortiz. En el 2017 participó, ¿verdad?, del Comité Nacional de Lucha de los CONARE Sute regionales. Yo les dije que vamos a hablar de Lucio Cayo Cayacta. Y antes vamos a enseñarles esta otra fotografía. Vamos a ver. En esta fotografía vemos al señor Pedro Castillo con el señor Lucio Cayo Cayacta. Ellos están en un círculo rojo. Este lugar donde están ellos es el Congreso de la República, el hemiciclo del Congreso de la República. ¿Y por qué ellos están allí? Porque en el 2017, Pedro Castillo tenía como objetivo no defender los derechos de los maestros. Claro que no. Pedro Castillo tenía como objetivo petardear la reforma educativa. ¿Y quiénes fueron sus aliados en esos momentos? Fue el fujimorismo, que en ese tiempo estaba representado por Héctor Becerril. Recordemos que los fujimoristas hacían y deshacían en el Congreso de la República y Héctor Becerril le abrió las puertas del Congreso a Pedro Castillo para despotricar contra el gobierno de turno, el gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski, que le había ganado a la señora Keiko Fujimori. Héctor Becerril dejó que Pedro Castillo hable, se despotrique contra la reforma educativa que ya se venía emprendiendo desde hace algunos años. Entonces, vamos otra vez a la foto entre Pedro Castillo y Lucio Cayo Cayacta. Es por eso que estas dos personas aparecen ahí en el hemiciclo. Pero, ¿usted quiere saber quién es Lucio Cayo Cayacta? Pues bien, vamos a leer también sus antecedentes en esta hoja de referencia que se realizó, que está en el Congreso de la República desde el 2017. Lucio Cayo Cayacta es secretario general del Movadef de la base El Collao Puno. Secretario general del Movadef de la base El Collao Puno. Y aquí este punto lo voy a explicar junto con un siguiente documento. Con un documento que también se presentó en el Congreso. ¿Por qué nosotros decimos que Lucio Cayo Cayacta fue secretario general del Movadef? Porque en estas actas que usted ve, que usted está viendo en pantalla, el Movadef, cuando quiso inscribirse como partido político, como organización política, cosa que el Jurado Nacional de Elecciones no permitió, el Movadef presentó estas páginas que fueron notariadas, ¿verdad? Estas páginas con una lista de sus adherentes, con una lista de las personas que representaban al Movadef en cada provincia. Y en el Collao se presentó como secretario general al señor Lucio Cayo Cayacta. Allí sale su dirección, sale su firma,
sale su huella y este es el señor que acompañó a Pedro Castillo en el 2017 en la huelga, ¿no?, que organizó el CONARE-SUTEP, ¿verdad? Entonces, el señor Pedro Castillo no puede decir que no tiene relación, que no sabe qué es el Movadef, que no sabe qué es Sendero Luminoso. El señor Pedro Castillo no puede ahora pretender desconocer a las personas que lo impulsaron, a las personas que lo hicieron famoso, ¿verdad? El señor Pedro Castillo ahora pretende decirnos que él es un simple profesor de escuela, que es un rondero, que los ronderos lucharon contra el terrorismo, ese punto sí es cierto, pero el señor Pedro Castillo, desde el 2017, él le debe ese capital político que comenzó a recoger después de la huelga que el CONARE organizó, se la debe a Sendero Luminoso. Es por eso que nosotros pusimos esta información, que como le digo, no la estamos contando recién ahora. Es información que nosotros venimos publicando desde que Perú Libre comenzó a organizarse como partido nacional, porque recordemos que primero fue un movimiento regional del señor Vladimir Cerrón. Pero años anteriores nosotros hemos denunciado que en Perú Libre hay personas con investigaciones por terrorismo, personas relacionadas al CONARE. Y no solo son estos dos personajes, ¿verdad? En Perú 21 también hemos hablado de Zenón Pantoja, quien también fue parte de la dirigencia que acompañó a Castillo. Pantoja, ojo, Pantoja fue el cabecilla de los hechos violentos protagonizados en Huancavelica, cuando las personas que encabezaba intentaron entrar a la sede del gobierno regional. Después de este suceso, la Fiscalía denunció a Pantoja en agosto de 2017 como cabecilla de una organización criminal denominada los Protestantes del Sur. Las órdenes de Pantoja dejaron como resultado 3 policías heridos. Yo otra vez me hago la pregunta, ¿cómo es que el señor Castillo pretende desconocer ahora a las personas que lo impulsaron en el 2017? Nosotros entrevistamos también al exministro del Interior, Carlos Basombrío. ¿Por qué lo entrevistamos? Porque en el 2017 él expone en el Congreso de la República las pruebas que la DIRCOTE había recopilado relacionadas al señor Castillo y al CONARE. Vamos a escuchar lo que nos dice Carlos Basombrío. Pedro Castillo es un dirigente ultra radical, vinculado, que recibió el apoyo y se vinculó al SUTEP CONARE. En todo el país, y toda la gente que conoce un poquito de estos temas sabe claramente que su origen y su actuación está vinculado a Sendero Luminoso. El señor Castillo tiene una historia de vinculación con Sendero Luminoso y además, bueno, tiene propuestas absolutamente radicales para el país, violadoras de la Constitución, etcétera, etcétera, que condicen con su forma de pensar. Como se presenta, y se presenta como una especie de cordero, un lobo disfrazado de cordero, la gente no, y nadie lo ha desenmascarado. La gente, yo lo he escrito en varios artículos a lo largo de estos meses, pero no han tenido mayor repercusión. Pero sí, yo como ministro del Interior de la época puedo dar fe de que ese señor estaba vinculado con Sendero Luminoso en esa huelga. Él es Carlos Basombrío, fue ministro del Interior. Él presentó en el Congreso de la República, en el 2017, las pruebas que la DIRCOTE había conseguido contra Pedro Castillo y contra el CONARE. ¿Pero qué hizo el Congreso? Satisfacer su apetito de venganza. En el Congreso no tomaron en cuenta lo que el señor Basombrío fue a exponer, pero sí le abrieron las puertas a Pedro Castillo. El señor Becerril y los fujimoristas de turno le abrieron la puerta al señor Pedro Castillo para que despotrique contra la reforma educativa, en la que también el fujimorismo estaba interesada en petardear. Entonces, el caso quedó allí. Pero, como le digo, toda esta información usted no la ha podido ver estos días en la gran prensa televisiva. Esta información no la ha visto en otros medios. Esta información la ha leído usted, la ha podido tener gracias a que Perú 21 ha venido investigando meses atrás lo que representa
este grupo radical que ahora pretende gobernar este país. De la mano, obviamente, con el señor Vladimir Cerrón, dueño de el grupo que está llevando al señor Pedro Castillo. Este grupo llamado Perú Libre. Este grupo que tiene como dueño el señor Vladimir Cerrón, que tiene una condena vigente por corrupción. Pues bien, las pruebas están sobre la mesa. Usted ya sabe un poco más quién es Pedro Castillo y nosotros cumplimos con informarle.